Ay, sí, Ignorita, sí, es que señor. pasa mucha cosa y Sí, la sí, verdad es sí. que el presidente Gustavo Petro ha sido protagonista en estos últimos días, enfilando baterías contra el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral. Todo esto por quién tiene la competencia para investigar al mandatario alrededor de las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña a la presidencia en 2022. Ha sido tal la crítica que el presidente Gustavo Petro volvió a hablar que detrás de todo esto hay una especie de conspiración para efectuar un golpe de Estado en su contra. Andrés Carmona, y entonces, ¿usted tiene los detalles? ¿Hay, no hay una alarma por un golpe de Estado? Al final, ¿esto a dónde nos lleva? Casados y opositores. Esa es la nueva alerta de golpe de Estado que está emitiendo el presidente Gustavo Petro durante este fin de semana en sus redes sociales. Sin embargo, para el presidente del Consejo de Estado, Milton Chávez, en entrevista con Mañanas Blue, esta tesis es impensable, ya que la decisión que tomó la sala de consulta simplemente fue la resolución de un conflicto de competencias entre el Consejo Electoral y la Comisión de Acusaciones, manteniendo claro que el fuero del presidente es extensible solo para cuestiones penales y disciplinarias y que las actuaciones administrativas no tocan ese fuero. E incluso máximo sanciones pecuniarias, sanciones en dinero, mejor dicho. Pero si se trata ya de la pérdida del cargo que prevé el artículo 109, expresamente se dice que la competencia le corresponde al Congreso. La molestia del presidente es con la ponencia de 350 páginas que pide abrir investigación en el Consejo Nacional Electoral contra el primer mandatario, el gerente de la campaña, los auditores y los partidos del pacto histórico por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña. Sin embargo, para que esta decisión sea adoptada se requieren 6 votos de 9. Y de ahí, para sacar al presidente, se requiere pasar por la comisión de acusaciones o mal llamada comisión de absoluciones. Algo que incluso el representante Hernán Cadavid pidió respeto por la actuación de este órgano legislativo. Respete la independencia de quienes estamos allá. Respete a las personas que estamos allá. Respete si acaso tiene información sobre las mafias que dicen lo quieren tumbar. Y es que el proceso en el Congreso, además de la comisión, debe superar la plenaria de la Cámara con una mayoría absoluta de 94 representantes y la plenaria del Senado con mayoría absoluta de 53 congresistas para sacar al presidente del cargo, retirarle el fuero y proceder a un proceso en la Corte Suprema. Y eso jamás ha pasado en la historia constitucional del país. Ni siquiera en el caso de Ernesto Samper, durante el llamado Proceso 8000, ya que al final, con 111 votos, la plenaria de la Cámara precluyó el proceso. Vea, pues, Ahí oiga, está, Ignorita. sí, su merced, doña Silvita, de ojitos asumados, Ay, cómo tan está de bonito. peligroso esto, ¿no? Su merced, le voy a preguntar a don Alvarito, su persona, don Alvarito, la teoría del golpe de Estado del presidente Petro, ¿tiene o no tiene asidero? Hola, Ignorita. Pues depende. Algunos dicen que lo que dice el presidente es pura bulla para hacer política, pero pues la otra tesis, esa que dice que nadie quiere tumbar a Petro, también es pura bulla y es política. El punto que hay que entender es por qué es distinto ahora, y es que ahora la violación de topes de campaña puede desencadenar en pérdida de investidura. Antes no era así. Con Odebrecht, por ejemplo, ningún presidente hubiera tenido esa consecuencia porque la ley no preveía esa sanción tan drástica. Ahora se puede caer el presidente si se prueba una violación de topes. Entonces, hay que mirar qué hay detrás de eso. Que hay una persona tratando de tumbar al presidente y que pues puede ser el Consejo de Estado que sacó esa decisión hace unos días. Pues no, obviamente no. Esa es una decisión, si llegara a darse lo que el presidente llama un golpe blando, o sea, un juicio político que lo destituya, pues sería producto de decisiones de varias entidades y distintas decisiones. El problema es que unas de esas decisiones serían jurídicas y otras políticas, porque lo que decía el Consejo de Estado llega al Consejo Nacional Electoral y más adelante a la Comisión de Acusaciones, y estos últimos dos no son jueces de verdad, sino jueces políticos. Entonces depende de si están a favor o en contra, pueden tumbar a un presidente.
Algunos dicen que todos los gobiernos han tenido mayorías en la comisión de acusaciones y eso nunca ha pasado. Pues no, Petro no tiene mayorías, a diferencia de otros gobiernos. Ni en el Congreso, ni en las Cortes, ni en la prensa, ni en los gremios. Petro no tiene mayorías. ¿Y por qué es tan distinto ahora? Pues por razones evidentes. Primero, es el primer presidente de izquierda. Eso es un cambio muy grande en la vida del país, en lo institucional. Segundo, tenemos un sistema político muy polarizado, donde diariamente se grita fuera Petro. Y hay un presidente muy combativo, con una oposición tal vez la más grande que ha tenido ningún presidente en el mundo, en Colombia digo, porque pues no está solamente en el Congreso y en los partidos, sino muy extendida. Y porque en el área andina ha habido efectos de contagio antes. Que lo que pasa en Perú no tiene que pasar en Colombia. Claro que no tiene que pasar, pero por ejemplo ya pasó lo de la reelección y de los presidentes que se quedaron muchos periodos. Pasó en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia. Y juicios políticos ha habido recientemente en Perú y en Ecuador. Si uno mira la discusión hoy en Colombia, se parece a la peruana cuando Castillo era presidente. Lo otro que dicen es que eso no va a pasar, que van a tratar de tumbar a Petro si eso sería un error garrafal, como el que cometió el ex procurador Ordóñez, que terminó fortaleciendo a Petro, que venía siendo una alcaldía impopular. Pues quién sabe, este sistema político ha cometido muchos errores con Petro. Ha habido dedicado a bloquearlo y Petro le ha ganado todas las batallas. Y por ejemplo el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez, que representó a todos, la mayoría de partidos y el establecimiento, pues ha presentado personalmente denuncias ante la Comisión de Acusaciones para hacerle un juicio político a Petro. Entonces, ¿que ya está armada una treta? No. ¿Pero que las circunstancias políticas pueden llegar allá? Sí. ¿Que todo gobierno defiende su fuero? Pues claro. Y lo otro es que Petro considera que se están usando unas reglas distintas, porque el sistema político colombiano ha tenido todos los problemas de financiación política. Si su juez va a ser el Congreso está lleno de fulanos que se eligen comprando esas curules por miles de millones de pesos y que obviamente violan los topes. Entonces, obviamente no hay un golpe listo, no tiene jefe, pero en una polarización tan grande y en una irresponsabilidad tan grande como la que estamos viendo en el sistema político colombiano, pues puede pasar. Petro pues está tratando de evitarlo desde el principio. Ahí está, Ignorita. Su merced, muchas gracias. Y don Pedrito, su merced, ¿qué dice la teoría del golpe de Estado del presidente Petro? ¿Tiene o no tiene asidero, su merced? No, ninguno, ¿no? En absoluto. Y le voy a decir por qué. Primero, porque a la oposición no le conviene sacar a Petro del poder. Y eso hay que dejarlo claro. A la oposición le conviene tener a Petro de sparring para hacer política y llegar al 2026 teniendo a Petro con los errores que comete diariamente y mantener a ese sector que es adverso al presidente de su lado para poder ganar las elecciones. Donde a Petro intenten sacarlo del poder, imagínese, si con el 30% dice lo que dice, imagínese Petro por fuera del poder. No, la oposición es muy inteligente para entender que a Petro lo tiene que tener es como un sparring político. ¿Para qué? Para ganar y recuperar el poder en el 2026. Por eso, Ignorita, ¿esto qué es? Señor. Esto es una actuación política del presidente Petro para tratar de defenderse atacando y pues genera eso, un debate, ya lo ha dicho varias veces. El presidente Petro sabe y entiende que en Colombia él no ha cometido ningún desafuero hasta ahora en el manejo del poder, como para que alguien intente retirarlo. Sí, señor. Esa investigación que se está haciendo es una investigación administrativa y ningún juez, Aurorita, salvo la Corte Suprema de Justicia, después de un proceso que se origina por una cosa que se llama la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que si esa comisión encuentra pruebas para abrirle un juicio al presidente, eso tiene que ir a la plenaria de la Cámara.
y votarse, y si en la plenaria de la Cámara, donde las mayorías son petristas, Ignorita, Sí, señor. pero si en esa Cámara llegasen a encontrar mayorías Sí. por esa investigación política y deciden enviar al presidente a que lo investigue a alguien, tiene que hacerlo la Corte Suprema de Justicia. Eso lo dice la Constitución. El único juez del presidente de la República de Colombia Es la Corte. es la Corte, ni el Consejo Nacional Electoral, ni la Cámara, ni la Comisión. Es la Corte Suprema de Justicia, Sí, que es sí. quien determina si el presidente tiene que ser retirado o no del poder. Gracias, don Pedrito. Le quedó claro, mi querida Sí, Ignorita. señor, sí, señor, Ay, qué claro que enredo. sí. 6 de la tarde, 33 minutos. El canciller Murillo anunció que los precios de los pasaportes bajarán a partir del 3 de octubre. Tenemos contacto hasta ahora con el canciller. ¿Hay comunicado al estilo Voz Populi? ¿Cómo le va, canciller? Buenas